Jehová siguió hablando con Moisés. Le dijo, habla con los israelitas y diles, si un hombre o una mujer hace el voto especial de vivir como nazareo para Jehová, debe abstenerse de vino y otras bebidas alcohólicas. No debe beber vinagre de vino ni vinagre de otras bebidas alcohólicas. No debe beber ninguna bebida hecha con uvas, ni comer uvas frescas ni pasas, mientras dure su nazareato. No debe comer nada que se saque de la vid, ni siquiera las uvas verdes de las pieles. Mientras dure su voto de nazareato, no debe pasar navaja sobre su cabeza. Tiene que permanecer santo, dejándose crecer el pelo de la cabeza hasta que se cumplan los días que debe estar separado para Jehová. No debe acercarse a un muerto mientras esté separado para Jehová. Aun si muriera su padre, su madre, su hermano o su hermana, él no debe contaminarse, ya que tiene sobre la cabeza la señal de su nazareato para su Dios. Mientras dure su nazareato, él es santo para Jehová. Pero si alguien muere de repente a su lado y contamina el pelo que simboliza su separación para Dios, él debe afeitarse la cabeza el día en que vaya a ser declarado puro. Debe afeitársela el séptimo día y al octavo día debe llevarle al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones de paloma a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá una de estas aves como ofrenda por el pecado y otra como ofrenda quemada y hará expiación por él, por su pecado, relacionado con el muerto. Luego él tiene que santificar su cabeza ese día y tiene que separarse otra vez para Jehová a fin de volver a comenzar los días de su nazareato, y él llevará un carnero joven en su primer año como ofrenda por la culpa. Sin embargo, los días que ya hayan pasado no se contarán, porque él contaminó su nazareato. Ahora bien, esta es la ley para el nazareato. Cuando se cumplan los días de su nazareato, se le llevará a la entrada de la tienda de reunión. Allí tiene que presentar su ofrenda para Jehová, un carnero joven y sano en su primer año como ofrenda quemada, una cordera sana en su primer año como ofrenda por el pecado, un carnero sano como sacrificio de paz, una canasta de roscas de pan de harina fina sin levadura, hechas con aceite, y galletas delgadas sin levadura untadas con aceite, así como la ofrenda de grano y las ofrendas líquidas correspondientes. El sacerdote presentará todo esto delante de Jehová y presentará su ofrenda por el pecado y su ofrenda quemada. El sacerdote le ofrecerá a Jehová el carnero como sacrificio de paz, junto con la canasta de roscas de pan sin levadura, y presentará la ofrenda de grano y la ofrenda líquida correspondiente. Entonces el nazareo tiene que afeitarse el pelo de la cabeza a la entrada de la tienda de reunión, y él tomará el pelo de la cabeza que se dejó crecer durante su nazareato y lo pondrá sobre el fuego que está debajo del sacrificio de paz, y el sacerdote tiene que tomar una paletilla hervida del carnero, una rosca de pan sin levadura de la canasta y una galleta delgada sin levadura, y tiene que ponerlas sobre las palmas de las manos del nazareo después de que se hayan afeitado la señal de su nazareato, y el sacerdote tiene que mecerlas de acá para allá como una ofrenda mecida delante de Jehová. Es algo santo para el sacerdote, al igual que el pecho de la ofrenda mecida y la pata de la contribución. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley para el nazareo que hace un voto. Si él hace el voto de hacer una ofrenda mayor para Jehová que la que exige su nazareato, y está dentro de sus posibilidades hacerlo, debe cumplir con su voto debido a la ley de su nazareato. Entonces Jehová le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos, así es como deben bendecir al pueblo de Israel. Díganles: que Jehová te bendiga y te proteja,
que Jehová haga brillar su rostro sobre ti y te muestre favor, que Jehová alce su rostro hacia ti y te dé paz. Y ellos tienen que poner mi nombre sobre el pueblo de Israel para que yo los bendiga. El día en que Moisés terminó de montar el tabernáculo, él lo ungió y lo santificó junto con todos sus objetos del altar y todos sus utensilios. Después de que él ungió y santificó estas cosas, los jefes de Israel, los jefes de sus casas paternas, hicieron una ofrenda. Estos jefes de las tribus que habían supervisado el registro llevaron su ofrenda delante de Jehová: carretas cubiertas y 12 toros, una carreta por cada 2 jefes y un toro por jefe, y ellos los presentaron delante del tabernáculo. Jehová le dijo a Moisés: acéptales estas cosas, porque se usarán para el servicio de la tienda de reunión. Tienes que repartirlas entre los levitas. Dale a cada uno lo que necesite para realizar sus tareas. Así que Moisés aceptó las carretas y los toros y los repartió entre los levitas. Les dio 2 carretas y 4 toros a los hijos de Gersón, de acuerdo con lo que necesitaban para realizar sus tareas, y les dio 4 carretas y 8 toros y los hijos de Merari, de acuerdo con lo que necesitaban para realizar sus tareas, dirigidos por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero no les dio nada a los hijos de Coat, porque sus tareas estaban relacionadas con el servicio del lugar santo. Ellos transportaban sobre sus hombros las cosas santas. Los jefes hicieron su ofrenda para la inauguración del altar el día en el que éste fue ungido. Cuando los jefes presentaron su ofrenda delante del altar, Jehová le dijo a Moisés: cada día uno de los jefes presentará su ofrenda para la inauguración del altar. El que presentó su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Abinadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue esta: para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite, una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de un año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día presentó su ofrenda Natanel, hijo de Suar, el jefe de Isaacar. Presentó esto como ofrenda para la ofrenda de grano: un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite, una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de un año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Netanel, hijo de Suar. El tercer día, el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, presentó su ofrenda para la ofrenda de grano: un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite, una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de un año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón.
El cuarto día, el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, presentó su ofrenda para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite, una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado y para el sacrificio de paz 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de un año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadaí, presentó su ofrenda para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite, una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado y para el sacrificio de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de un año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Surizadai. El sexto día, el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel, presentó su ofrenda para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite, una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado y para el sacrificio de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de un año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día, el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, presentó su ofrenda para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite, una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado y para el sacrificio de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de un año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día, el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, presentó su ofrenda para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite, una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de un año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Dasur. El noveno día, el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoní, presentó su ofrenda para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite, una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso,
un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gideoní. El día 10, el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadaí, presentó su ofrenda para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite, una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El día 11, el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, presentó su ofrenda. Para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 ciclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite, una copa de oro que pesaba 10 ciclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El día 12, el jefe de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán, presentó su ofrenda para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 ciclos y un tazón de plata que pesaba 70 ciclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite, una copa de oro que pesaba 10 ciclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Aira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de los jefes de Israel para la inauguración del altar cuando este fue ungido: 12 platos de plata, 12 tazones de plata y 12 copas de oro. Cada plato de plata pesaba 130 ciclos y cada tazón pesaba 70 ciclos. Así que toda la plata de los recipientes pesaba 2400 ciclos, según el ciclo oficial del lugar santo. Cada una de las 12 copas de oro que estaban llenas de incienso pesaba 10 ciclos, según el ciclo oficial del lugar santo. Así que todo el oro de las copas pesaba 120 ciclos. En total, el total de los animales que se ofrecieron para la ofrenda quemada fue de 12 toros, 12 carneros, 12 corderos de 1 año de edad cada uno, junto con sus ofrendas de grano, y el total para la ofrenda por el pecado fue de 12 cabritos, y el total de los animales que se ofrecieron para el sacrificio de paz fue de 24 toros, 60 carneros, 60 machos de las cabras y 60 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda para la inauguración del altar después de haber sido ungido. Siempre que Moisés entraba en la tienda de reunión para hablar con Dios, oía la voz que hablaba con él desde encima de la cubierta que estaba sobre el arca del testimonio, entre los 2 querubines. Dios hablaba con él.
Jehová habló con Moisés y le dijo, habla con Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas deben alumbrar la zona que está enfrente del candelabro. De modo que Aarón hizo eso, encendió las lámparas para la zona que estaba enfrente del candelabro, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Así es como estaba hecho el candelabro, de oro labrado a martillo. Estaba labrado a martillo desde su eje central hasta sus flores. El candelabro se hizo de acuerdo con la visión que Jehová le había mostrado a Moisés. Jehová volvió a hablar con Moisés y le dijo, toma a los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Así es como debes purificarlos, salpicarlos con el agua que purifica los pecados, y ellos deben afeitarse todo el cuerpo con una navaja, lavar su ropa y purificarse. Entonces ellos tomaron un toro joven y su correspondiente ofrenda de grano de harina fina mezclada con aceite, y tú tomarás, bueno, y tú tomarás otro toro joven para la ofrenda por el pecado. Y tienes que presentar a los levitas delante de la tienda de reunión y reunir a todo el pueblo de Israel. Cuando presentes a los levitas delante de Jehová, los israelitas tienen que poner las manos sobre los levitas. Y Aarón debe presentar a los levitas delante de Jehová como ofrenda mecida de parte de los israelitas, y ellos realizarán el servicio de Jehová. Entonces los levitas pondrán las manos sobre las cabezas de los toros. Después presenta uno como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda quemada para Jehová, a fin de hacer expiación por los levitas. Y harás que los levitas se presenten delante de Aarón y sus hijos, y los presentarás como ofrenda mecida para Jehová. Debes separar a los levitas de entre los israelitas, y los levitas serán míos. Después los levitas entrarán para servir en la tienda de reunión. Así es como debes purificarlos y presentarlos como ofrenda mecida, porque ellos son los que han sido entregados, los apartados de entre los israelitas para mí. Los tomaré para mí en vez de a todos los primogénitos de los israelitas, porque todos los primogénitos de entre los israelitas son míos, tanto hombres como animales. Los santifiqué para mí el día en que maté a todos los primogénitos que había en la tierra de Egipto. Tomaré a los levitas en vez de a todos los primogénitos que hay entre los israelitas. Y de entre los israelitas, los levitas serán entregados para servir a Aarón y sus hijos, para que realicen su servicio a favor de los israelitas en la tienda de reunión, y para que hagan expiación por los israelitas, a fin de que no se produzca ninguna plaga entre los israelitas por acercarse el pueblo de Israel al lugar santo. Esto fue lo que hicieron Moisés y Aarón y todo el pueblo de Israel con los levitas, de acuerdo con todo lo que Jehová le había mandado hacer a Moisés con los levitas. Así hicieron los israelitas con ellos. De modo que los levitas se purificaron y lavaron su ropa. Después Aarón los presentó como ofrenda mecida delante de Jehová. Y entonces Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Luego los levitas entraron para realizar su servicio en la tienda de reunión delante de Aarón y sus hijos, tal como Jehová le había mandado hacer a Moisés con los levitas. Así hicieron con ellos. Jehová habló de nuevo con Moisés y le dijo: esto se aplica a los levitas. El hombre que tenga 25 años de edad o más se unirá al grupo de los que sirven en la tienda de reunión, pero a partir de los 50 años de edad se retirará del grupo de servicio y ya no volverá a realizar su servicio. Puede servir a los hermanos suyos que tienen responsabilidades en la tienda de reunión, pero no debe realizar el servicio allí. Eso es lo que debes hacer en lo relacionado con los levitas y sus responsabilidades.
En el primer mes del segundo año, después de que ellos salieron de la tierra de Egipto, Jehová habló con Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: los israelitas deben preparar el sacrificio de la Pascua en la fecha fijada. Deben prepararlo en la fecha fijada el día 14 de este mes al anochecer. Deben prepararlo según todos los estatutos y todos los procedimientos establecidos. Así que Moisés les dijo a los israelitas que prepararan el sacrificio de la Pascua. Entonces ellos prepararon el sacrificio de la Pascua en el primer mes, el día 14 del mes, al anochecer en el desierto de Sinaí, de acuerdo con todo lo que Jehová le había mandado a Moisés. Así hicieron los israelitas. Ahora bien, varios hombres se habían vuelto impuros por tocar a un muerto, y por eso no podían preparar el sacrificio de la Pascua ese día. Así que ese día se presentaron delante de Moisés y Aarón y le dijeron: estamos impuros por tocar un muerto. ¿Por qué debería eso impedirnos presentar la ofrenda para Jehová en la fecha fijada con los demás israelitas? Moisés les respondió: esperen allí y déjenme oír lo que Jehová mande acerca de ustedes. Entonces Jehová le dijo a Moisés: diles a los israelitas: incluso si alguno de ustedes o de las generaciones futuras se vuelve impuro por tocar a un muerto o se encuentra lejos de viaje, debe preparar el sacrificio de la Pascua para Jehová. Ellos deben prepararlo en el segundo mes, el día 14 al anochecer. Deben comerlo junto con pan sin levadura y verduras amargas. No deben dejar que quede nada del sacrificio hasta la mañana siguiente, ni deben quebrarle ningún hueso. Deben prepararlo de acuerdo con todos los estatutos sobre la Pascua. Pero si alguien es puro o no se encuentra de viaje y no prepara el sacrificio de la Pascua, esa persona tiene que ser eliminada de su pueblo, porque no presentó la ofrenda para Jehová en la fecha fijada. Ese hombre responderá por su pecado. Y si un residente extranjero vive con ustedes, él también debe preparar el sacrificio de la Pascua para Jehová. Debe prepararlo de acuerdo con el estatuto sobre la Pascua y el procedimiento establecido. Tiene que haber un solo estatuto para ustedes, tanto para el residente extranjero como para el natural del país. Ahora bien, el día en el que se montó el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio. Pero al anochecer, lo que parecía ser fuego permaneció sobre el tabernáculo hasta la mañana siguiente. Esto es lo que siempre pasaba. La nube lo cubría durante el día y lo que parecía fuego durante la noche. Cada vez que la nube se elevaba por encima de la tienda, los israelitas se trasladaban de inmediato y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los israelitas. Por orden de Jehová se trasladaban los israelitas y por orden de Jehová acampaban. Mientras la nube permanecía encima del tabernáculo, ellos se quedaban acampados. Cuando la nube pasaba muchos días encima del tabernáculo, los israelitas obedecían a Jehová y no se trasladaban. A veces la nube permanecía varios días encima del tabernáculo. Por orden de Jehová, ellos se quedaban acampados y por orden de Jehová se trasladaban. Otras veces la nube se detenía solo desde la noche hasta la mañana, y cuando la nube se elevaba por la mañana, ellos se trasladaban. Cuando la nube se elevaba fuera de día o de noche, ellos se trasladaban. Mientras la nube permaneciera encima del tabernáculo, fueran 2 días, un mes o más, los israelitas se quedaban acampados y no se trasladaban. Pero si se elevaba, ellos se trasladaban. Por orden de Jehová, ellos se quedaban acampados y por orden de Jehová se trasladaban. Cumplían la obligación que tenían con Jehová de acuerdo con la orden de Jehová mediante Moisés.
Entonces Jehová le dijo a Moisés: Hazte 2 trompetas de plata labradas a martillo, úsalas para reunir al pueblo y para desmontar los campamentos. Cuando se toquen las 2 trompetas, todo el pueblo tiene que reunirse contigo a la entrada de la tienda de reunión. Si solo se toca una, únicamente se reunirán contigo los jefes de 1000 de Israel. Cuando suene una serie de toques cortos de trompeta, deben trasladarse los campamentos de los que están al este. Cuando suene una serie de toques cortos de trompeta por segunda vez, deben trasladarse los campamentos de los que están al sur. Hay que hacer sonar los toques de trompeta de esa manera cada vez que una de las divisiones se traslade. Para convocar a la congregación deben tocar las trompetas, pero no con series de toques cortos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deben tocar las trompetas. Esto será un estatuto permanente para ustedes generación tras generación. Cuando tengan que ir a la guerra en su país contra un opresor que los esté acosando, deben hacer sonar una llamada de guerra con las trompetas, y Jehová su Dios se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. También en las ocasiones alegres, sus fiestas y al comienzo de los meses, tienen que tocar las trompetas sobre sus ofrendas quemadas y sus sacrificios de paz. Estas serán un recordatorio para ustedes delante de su Dios. Yo soy Jehová su Dios. Ahora bien, en el segundo año, en el segundo mes, el día 20 del mes, la nube se elevó por encima del tabernáculo del testimonio. Así que los israelitas empezaron a salir del desierto de Sinaí en el orden de salida establecido, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Esta fue la primera vez que salieron siguiendo la orden de Jehová mediante Moisés. En primer lugar salió la división de 3 tribus del campamento de los hijos de Judá por grupos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba al mando de su grupo. Netanel, hijo de Suar, estaba al mando del grupo de la tribu